Durante el pasado fin de semana se clarificó lo que sería un primer escenario electoral de cara a las presidenciales y elecciones generales del próximo febrero de 2025. Sí, en un primer inicio se habla de 17 binomios en la papeleta presidencial, en la papeleta que se elige un binomio para presidenta y vicepresidente o presidente y vicepresidenta. Precisamente, luego de este primer escenario, se ha hablado muchísimo de la posibilidad de que esto, hasta el 2 de octubre, se reduzca. ¿Cuáles son las reales posibilidades? Bueno, lo conversamos con uno de los protagonistas, integrante de la papeleta, encabezando el binomio presidencial de la lista 1 de Centro Democrático, José Serrano. Saludamos a esta hora con el doctor Serrano, exministro del Interior también y expresidente de la Asamblea. Buenos días, doctor Serrano. Buen día, Daniel. Un gusto saludarle a usted y a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de su canal. Arranquemos con esta posibilidad que se ha barajado. De los 17 binomios de los que ahora consta la papeleta, ¿hay una posibilidad cierta de que se reduzca esto en los próximos días? Si no me equivoco, es hasta el 3 de septiembre cuando se cierra el plazo de generar alianzas. Sí, es hasta finales del mes de agosto, efectivamente, Daniel, y bueno, yo creo que es fundamental este proceso que se abre y que determina también el código de la democracia, ¿no? Es prácticamente estos 15 días en la que los partidos y movimientos políticos debemos procurar cerrar esos acuerdos y esas alianzas. ¿Y por qué es fundamental? En el día en el que nos encontramos, además, porque el Ecuador, frente a la crisis de violencia criminal y frente a la crisis económica que está atravesando todo el país, que se vive, en realidad, mire las tragedias de violencia criminal que vivimos ayer en la noche, en la madrugada, en Quito, en Guayaquil, en Manta. Es decir, no hay lugar del país donde los crímenes no se den, nuevas masacres, en realidad ríos de sangre que estamos viendo correr por el país, ¿no? Lo mínimo en realidad que debemos hacer los políticos es, en este plazo que nos da el Código de la Democracia, más que constituirse un formalismo, debería constituirse en una verdadera posibilidad para que de esos 17 binomios se pueda reducir con alianzas a la mínima expresión, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, usted sabe que por lo menos los movimientos y las tendencias, los movimientos y los partidos políticos de la tendencia de centro izquierda, pues habíamos venido en un proceso previo ya incluso a las primarias en ese diálogo como tal. Pero ahora incluso es obligatorio, es decir, si bien es mandatorio, más bien dicho, el Código de la Democracia abre esa etapa de posibilidad de alianzas, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos enfocarnos en dos momentos para esas alianzas, por lo menos para sentarnos en esa mesa de diálogo, para lograr en un primer momento, en una primera etapa, aquellos acuerdos programáticos y acuerdos electorales, ¿no? Estamos de acuerdo los candidatos y los movimientos y partidos políticos para cerrar ese acuerdo y demostrarle a la ciudadanía que efectivamente sí estamos en posibilidad de enfrentar unitariamente, incluso desde el ámbito de los políticos, el crimen organizado y la delincuencia como tal, el narcotráfico y por supuesto la crisis económica. Sí estamos en posibilidad de establecer un acuerdo mínimo para enfrentar esas estructuras criminales y esa crisis económica. Y por otra parte, luego de este segundo momento, pues inmediatamente hablar de las candidaturas, ¿no? Entonces, para facilitar y generar justamente el ambiente que requiere el Ecuador, si estamos de acuerdo en llegar, y si es posible llegar a acuerdos programáticos y acuerdos electorales. Y en segundo lugar, veamos el tema de las candidaturas. Yo creo que con eso le estaríamos dando una señal muy importante a los ecuatorianos que dicen, bueno, ustedes cierren sus acuerdos, hagan lo que ustedes quieran, pero resuélvanos el problema de la violencia criminal y de la crisis económica que tenemos en el país. Exministro, ¿cómo está? Buenos días. Johanna Cañizares le saluda. Yo quisiera consultarle cómo avanza esta indagación previa que abrió recientemente la Fiscalía en su contra por el posible delito de tráfico de influencias y cohecho. Sí, mire, yo he sido siempre un
un permanente colaborador de todos los requerimientos que tenga la justicia. Lo que sí le puedo decir, sin lugar a dudas, es que así como esa indagación, tengo otras 2 indagaciones también abiertas por denuncias puestas por 2 asambleístas más del Movimiento Construye, la una la concuñada de alias Fito y la otra la hija de la señora auditora de la Contraloría, que era la que le hacía los arreglos en los contratos, en la auditoría de los contratos del municipio de Manta al alcalde asignado Intriago con el narcotraficante Norero. El tema de fondo aquí es, en realidad, que esos procesos deben continuar, que la justicia determine efectivamente lo pertinente, pero nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es plantearle al Ecuador, plantearle a los ecuatorianos y ecuatorianas la posibilidad cierta de cómo hay que resolver la crisis de violencia criminal y la crisis de narcotráfico. No se olvide que uno de esos narcotraficantes y de esos delincuentes que logré meter a la cárcel cuando fui ministro, poner a órdenes de la justicia, justamente fue alias Fito, que el día de hoy está fugado. Entonces, en esa perspectiva, si los políticos nos dedicamos en realidad a estar preocupados de la bronca, de las divergencias, de los odios que nos tenemos entre nosotros, no vamos a ninguna parte. Entre este rato, presentémosle las respuestas que requiere el país y obviamente que la justicia siempre haga su trabajo, donde siempre vamos a estar colaborando en lo que ella requiera. Doctor Serrano, esto en continuidad de la pregunta que le planteaba mi compañera es porque usted deberá aceptar su candidatura personalmente, presencialmente ante el Consejo Nacional Electoral. ¿No existe riesgo de que la Fiscalía quiera activar algún tipo de acción en su contra en el marco de su venida al país para cumplir con este requisito? Mire, yo puedo regresar al país inmediatamente y así va a suceder, porque hay que hacer la campaña, hay que aceptar la candidatura. Ese es el objetivo como tal. Ya he intentado, ¿no es cierto?, estar un poco como observador de lo que sucede en el país, pero frente a la crisis de violencia criminal, frente a esta crisis económica, hay que involucrarse. No hay tranquilidad individual que pueda estar por encima de la tranquilidad colectiva del país. Si obviamente la Fiscalía quiere iniciar un proceso de persecución para evitar o para limitar una participación política, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos dispuestos a enfrentar, como le digo, a nuestro verdadero enemigo, al verdadero enemigo de los ciudadanos y las ciudadanas, que es el narcotráfico y la crisis económica. Hay que enfrentar a estas estructuras, a esta suerte de fantasma que se ha convertido. Mire, ayer mataron, creo que 3, 4 jóvenes más, mataron 3 personas más en Manta, 4 personas más en Manta. Es decir, todos los días tenemos homicidios y asesinatos sin respuesta del gobierno. El gobierno no nos da ninguna respuesta sobre la violencia criminal, solamente el discurso de persecución, el discurso de ahora ya hasta de una supuesta conspiración. Necesitamos una propuesta de los políticos, de los que tenemos experiencia en esto, de cómo vamos a ponerle a los criminales efectivamente al frente de la justicia, pero no para que vayan a las cárceles pues a estar con celulares dirigiendo el narcotráfico y el crimen organizado, sino cómo ellos efectivamente van a cumplir con sus penas y sentencias y los ecuatorianos vamos a poder recuperar la convivencia social pacífica. Así que en esa lógica, pues, Daniel, estamos preparados y obviamente vamos a regresar al Ecuador en los próximos días para aceptar físicamente esa candidatura y hacer esta campaña, reitero, desde una perspectiva de una propuesta de esperanza, de una propuesta de unidad. Ese es el gran objetivo que persigo en este proceso como tal. Exministro, ¿cómo le responde a usted a aquellos políticos que dicen que el correísmo es el gran responsable de toda la inseguridad que estamos viviendo hoy en el país, esta decisión gubernamental de no solicitar el pasado judicial? Para muchos de los políticos que estarán en su contra, dirán que fue una de las principales causas para encontrarnos en los momentos de tanta violencia que vivimos hoy. O sea, haber metido preso a Fito, haber metido preso a Junior, haber metido preso a Pipo, quien está dirigiendo este rato el narcotráfico desde Europa, ¿no es cierto?, que es el cabecilla principal de los Lobos, quien asesinó a Fernando Villavicencio, que esté en impunidad justamente el asesinato de Fernando Villavicencio porque dejaron libres a estos criminales, porque les permitieron fugar, porque les dieron efectivamente medidas cautelares durante el gobierno de Moreno, les dieron prelibertades durante el gobierno de Moreno, de Lazo, y ahora les permitieron hasta fugar, como alias Fito, en el gobierno de Noboa. Entonces resulta ser
que cualquier cosa se puede decir este rato, cualquier cosa puede ser decir, pero lo que yo sí le puedo decir es que efectivamente todos esos delincuentes, pero ni uno solo quedó afuera. Todos esos delincuentes que les dieron después la prelibertad, nosotros los detuvimos, los mandamos a la cárcel y fueron sentenciados. Pero ese es un tema fundamental. El tema es que la historia del Ecuador no nace en el 2007, y mi historia personal tampoco nace en el 2007, ¿sí? Yo vengo también de muchísimos años previos a haber estado en el gobierno desde el año 2008, efectivamente, ¿no es cierto?, en un proceso también de defensa y protección de los derechos humanos de pueblos y nacionalidades indígenas frente a violaciones gravísimas que estaban cometiendo empresas extractivistas en la Amazonía ecuatoriana, empresas petroleras específicamente, muy involucrado efectivamente a eso. Ahí fue parte de un proceso de un plagio e incluso de una tortura que está debidamente documentada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero le vuelvo a repetir, este momento no es cómo los políticos podemos contar nuestra historia, sino en realidad cómo la historia o la experiencia que tenemos algunos de los políticos en el tema de materia de lucha contra el crimen organizado efectivamente puede aportar para que los ecuatorianos, para que usted, para que Daniel, para que todos los hombres y mujeres de nuestro país puedan recuperar la convivencia social pacífica. Y esa única forma de recuperar la convivencia social pacífica, por ejemplo, es iniciando un gran proceso de depuración en la Policía Nacional. El segundo decreto, en caso de que efectivamente yo llegara a ser presidente de la República por decisión y mandato de los ecuatorianos, el segundo decreto, es decir, el presidente de la República se va a responsabilidad de eso, será dar de baja por lo menos a 1.500 policías que están infiltrados y han sido tomados ya por el narcotráfico en el Ecuador. Si no comenzamos a reinstitucionalizar el país desde esa perspectiva, no vamos a poder salir de esta suerte de camino hacia un Estado fallido. Exministro, se me ha acabado el tiempo para la entrevista, pero quisiera pedirle una respuesta corta. ¿A qué actividades usted se ha dedicado? ¿Dónde se encuentra en estos momentos luego de ser presidente de la Asamblea y exministro del Interior? ¿Dónde está usted? Bueno, fui expulsado justamente por un Estado con autoridades y con gobiernos que no me pudieron dar protección por haber enfrentado justamente ese crimen organizado y a ese narcotráfico como tal. Tuve justamente que preservar mi vida, salir del Ecuador. Estoy en un proceso de asilo efectivamente en Estados Unidos, un pueblo al que le debo agradecer por la protección que me ha brindado, una protección realmente extraordinaria, ¿no es cierto? Y en esa lógica mis actividades se han desarrollado. Soy abogado, tengo 3 maestrías, soy consultor, es decir, he tenido efectivamente que hacer de todo también para poder subsistir y al mismo tiempo para poder mantener a mi familia, a mis hijos, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. Y ese proceso individual que he estado llevando estos días, que ha sido un proceso que pero con bastante tranquilidad, permítame, pero solamente para terminar la pregunta, que lo he llevado realmente con esta tranquilidad de no estar efectivamente viendo hacia atrás si me van a matar o no me van a matar, ¿no es cierto? Ahora me siento responsable también de dejarlo atrás, regresar al país y poner ese contingente que necesita el Ecuador para efectivamente terminar con esta ola de violencia criminal y de narcotráfico que nos está destruyendo la democracia. Corríjame si me equivoco, pero si usted está con una solicitud de asilo en Estados Unidos, usted al regresar, ese proceso quedaría nulo. Ese es un tema y un requerimiento efectivamente que ya lo estamos resolviendo con nuestros abogados acá. Téngalo por seguro que en el marco de ese proceso, ¿no es cierto?, lo importante aquí no es el trámite personal que yo tenga que hacer. En este momento el Ecuador lo que necesita es cómo le aportamos desde una visión desinteresada al Ecuador para terminar con esta ola de muerte, con esta ola sanguinaria de pobreza también, que nos está llevando a una pobreza gravísima en el Ecuador, y obviamente donde la migración también se ha convertido en uno de los factores más críticos para destruir nuestro tejido social. Entonces hacia allá vamos, a presentar efectivamente las propuestas, a presentar esta candidatura desde el marco de una unidad, sin resentimiento, sin odio, ¿no es cierto?, dejando de lado todos estos temas de los políticos y obviamente preocupándonos de los ciudadanos para darles seguridad, para darles convivencia social pacífica y terminar con la crisis económica. Queremos agradecer la presencia,
la presencia virtual del ex ministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien es precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrática. Muchísimas gracias por haberse conectado y haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.